200.000 personas fueron a despedirlo. 200.000. Para un hombre que en vida no recibió ni un solo homenaje en su propio país. Que fue deportado de México. Que tuvo problemas con la ley. Que murió a los 43 años sin haber podido ver el tamaño real de lo que había construido. 200.000 personas llorando en las calles de Guayaquil por alguien a quien Ecuador, durante años, prefirió ignorar. Esa es la primera contradicción de la historia de Julio Jaramillo. Y hay muchas más. Todas duelen. Todas dicen algo sobre lo que le hacemos a las personas que tienen el don de ponernos en palabras lo que no sabemos decir por nosotros mismos. Las amamos en los discos y en las róculas. Y las destruimos en la vida real. Julio Jaramillo sabía decirle que sí a todo. A cada trago que le ofrecían. A cada mujer que cruzaba su camino. A cada noche que prometía ser la última noche de exceso y que terminaba siendo una más en una cadena que duró décadas. Y no sabía decirle que no a nada de eso. Esa incapacidad de decir que no fue lo que construyó su leyenda. Fue lo que le permitió vivir con una intensidad que pocos artistas de su generación alcanzaron. Y fue exactamente lo mismo que lo mató antes de llegar a los 44 años. Pero para entender cómo alguien con esa voz, con esa capacidad, con ese don específico para convertir el dolor ajeno en música que paralizaba continentes enteros, terminó muriendo demasiado joven y demasiado solo. Hay que empezar por el principio. Por Guayaquil. Por un niño que perdió a su padre a los 5 años. Por una familia modesta que se sostuvo con lo que hubo disponible. Por un chico enfermizo que padeció bronconeumonía, histeria, disentería y un principio de parálisis infantil antes de que la vida le diera algo que ninguna enfermedad podía quitarle. Una voz. Julio Alfredo Jaramillo Laurido nació el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil, Ecuador. Su padre, Juan Pantaleón, murió cuando Julio tenía apenas 5 años. En el momento más inoportuno del mundo. Estaba fabricando una cruz para la lápida de su hermana menor cuando ocurrió. Piensen en eso. El padre muriendo mientras construía algo para enterrar a su hija. Y dejando atrás a una familia que desde ese momento tuvo que reorganizar completamente lo que era posible y lo que no. Su madre, Apolonia, se echó todo al hombro. ¿Cómo se echan todas las madres que no tienen otra opción? Con la fuerza que produce no tener alternativa. Julio creció así. Con una madre que trabajaba para sostener lo que quedaba. Con un hermano mayor, Pepe, que eventualmente también encontraría su camino en la música. Con enfermedades que lo tuvieron débil en una etapa de la vida donde la debilidad física puede construir o destruir el carácter dependiendo de lo que encuentres para compensarla. Lo que Julio encontró fue la música. No en un conservatorio. No con profesores que le enseñaran técnica y le explicaran teoría. En la ventana de un vecino llamado Ignacio Panta que le brindaba lecciones de guitarra y le permitía jugar con los instrumentos. En las voces del dúo Ecuador, de Olimpo Cárdenas, de Carlos Rubira Infante. Que sonaban en las radios y que instalaron en el chico enfermizo de Guayaquil la certeza de que había algo en ese mundo de canciones que lo llamaba de una manera que nada más llamaba. Su primera guitarra la construyó él mismo. Con caña. No fue a una tienda. No esperó a que alguien se la comprara. Agarró lo que tenía disponible y fabricó el instrumento que necesitaba para hacer lo que quería hacer. Eso dice todo sobre quién era Julio Jaramillo antes de que nadie supiera su nombre. A los 15 años ganó un concurso radial. El premio era la presentación en un centro nocturno. Y ahí empezó todo. Con esa presentación. Con esa primera vez frente a un público que no eran los amigos del barrio que se asomaban a la ventana para escucharlo ensayar. Pero el camino entre esa primera presentación y la consagración no fue directo ni sencillo. Por muchos años Julio vivió en esa línea delgada y agotadora que separa los sueños de la sobrevivencia. Trabajó en una zapatería de calzado de mujer. Trabajó como barnizador de muebles. Hizo lo que hubo que hacer para comer mientras la música era todavía una posibilidad y no una realidad. Y luego ocurrió algo que cambió todo. Su hermano Pepe ya era un cantante reconocido. Julio lo acompañaba a veces en sus presentaciones.
En una de esas acompañadas, en Radio América, Julio se puso a tararear un tema de Fresia Saavedra. Lo que Julio no sabía era que Guay Murillo, el director artístico de Fresia Saavedra y su esposo, estaba en ese mismo lugar. Y lo escuchó. Y vio en ese muchacho algo que no se enseña ni se aprende. Que se tiene o no se tiene. Guay Murillo lo llevó a la casa. Lo preparó. Lo introdujo en los espacios donde se tomaban las decisiones que determinaban quién grababa y quién no. Fue el primer empujón de una carrera que desde 1951 no iba a parar. La versatilidad de Julio era algo que la industria musical de esa época no había visto con esa frecuencia. Podía pasar de un estilo a otro con una naturalidad que hacía difícil encasillarlo. Boleros. Pasillos. Valses. Géneros distintos de distintos países. Todo con la misma entrega. Todo con la misma capacidad para hacer sentir que la canción que estaba cantando en ese momento era exactamente la que había nacido para cantar. En sus 23 años de vida artística interpretó más de 5.000 canciones. 5.000. Y dejó registrados 49 temas con letra y música de su propia autoría. Sin contar los que se perdieron en sus noches de bohemia. Porque las noches de bohemia ya habían empezado. Y aquí es donde la historia de Julio Jaramillo empieza a tener las dos caras que toda su vida iba a tener. La cara del artista extraordinario. Y la cara del hombre que no sabía dónde terminar la noche. No eran dos cosas separadas. Eran la misma cosa. La misma intensidad que hacía que cuando Julio cantaba algo, la gente parara lo que estaba haciendo para escucharlo, era la misma intensidad que lo llevaba a cada exceso. Era la misma incapacidad para modular. Para decir suficiente. Para distinguir entre el momento en que una cosa buena empieza a convertirse en demasiado. Y luego estaban las mujeres. Se dice que Julio llegó a tener 27 hijos en diversas partes del mundo. Su viuda Nancy Arroyo dice que son 16 los que llevan su apellido. Pero independientemente del número exacto, lo que nadie discute es que Julio Jaramillo era incapaz de decirle que no a una mujer con la misma incapacidad con que era incapaz de decirle que no a un trago. Había una lógica en eso que sus amigos y colaboradores intentaban explicar. Que Julio era un enamoradizo genuino. Que no era calculado ni frío en sus conquistas. Que cada vez que se enamoraba de verdad. El problema era que se enamoraba de verdad cada vez. Hay una historia que ilustra esto mejor que cualquier análisis. Julio tenía una canción que se llamaba Mujer Virginal. Y en cierto momento decidió convencer a una joven de que la había escrito para ella. Para hacerlo más convincente, borró el título original y le puso el nombre de ella. El nombre era Elsa. Así la canción pasó a llamarse Elsa. Pero si usted analiza la letra, en ninguna parte de la canción dice Elsa. El nombre solo aparece en el título. Eso es Julio Jaramillo en miniatura. La capacidad para construir una ilusión perfecta. Para hacer que una canción que no tenía nada que ver con una persona específica se convirtiera en la declaración de amor más personal que esa persona había recibido en su vida. Sin mentir exactamente. Pero sin decir la verdad completa tampoco. En 1955 llegó la canción que lo cambió todo. O Fatalidad. Un vals que posicionó a Julio en todas las radios de Ecuador y marcó el inicio real de su carrera profesional. La primera semana se vendieron 6.000 copias. Tuvieron que reimprimir. Y a partir de ese momento la escalada fue imparable. Para finales de 1956 ya había grabado una docena de discos. Temas como Te odio y te quiero, Las hojas muertas, Carnaval de la vida, Elsa. Colocados entre las principales canciones de las emisoras de la época. Y en 1957 llegó Nuestro juramento. La canción que lo convirtió en leyenda, Qué triste que me marchaste, hicimos nuestro juramento de amarnos hasta la muerte. Eso es lo que escuchaba América Latina en ese año. Esa voz que no sonaba como ninguna otra voz. Que transmitía una tristeza que era tuya aunque no fuera tu historia. Que encontraba el lugar exacto donde el dolor de una persona específica se convierte en el dolor de todos. Nuestro juramento no era de Julio.
El tema fue escrito por el puertorriqueño Benito de Jesús. Pero cuando llegó a las manos de Julio y le hicieron los arreglos correspondientes con Rosalino Quintero, lo que emergió era algo diferente al original. Algo que el compositor puertorriqueño describió como el mayor éxito de su carrera. Que llegó a vivir solo de las regalías que le producía esta canción durante años. Con nuestro juramento, Julio Jaramillo se embarcó en giras por Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile. Países que no lo conocían y que después de escucharlo no podían ignorarlo. 10 países llegaron a disputarse su nacionalidad. 10 países queriendo apropiarse de alguien que era inequívocamente guayaquileño. Pero cuya voz había llegado a ser tan parte de la identidad de cada lugar que cada lugar sentía que le pertenecía. En 1959 debutó en televisión. Ese mismo año debutó en el cine. Su carrera parecía no tener techo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que pasaba en paralelo al éxito. Lo que crecía junto con la fama con la misma velocidad con que la fama crecía. El consumo de alcohol que ya en esos años era un problema reconocido por todos los que estaban cerca. La inestabilidad de una vida que se movía de país en país siguiendo las giras y los contratos sin que ningún lugar terminara de ser un hogar. Las relaciones que empezaban con promesas y terminaban en complicaciones que en algunos casos llegaban a las autoridades. En 1962 fue deportado de México. La razón oficial era haber agredido a su mujer de entonces, la argentina Olga Reich. Fue a Costa Rica. Allí compuso Ay Mexicanita. La canción fue un éxito en México. Las autoridades mexicanas lo indultaron. Volvió. Esa es la ironía que atraviesa toda la historia de Julio Jaramillo. Que las consecuencias de su vida desordenada eran resueltas, una y otra vez, por su capacidad musical. Que la misma fuente de la que brotaban sus problemas brotaban también sus soluciones. Como si la música fuera simultáneamente el origen de todo su caos y el único recurso disponible para manejarlo. Se casó en El Salvador con Coral Ya Valle. El matrimonio fue transmitido en televisión en ese país. Fue anulado porque estaba previamente casado en Ecuador con María Rivera, de quien no se divorciaría sino hasta junio de 1976. En ese mismo periodo tuvo una relación que involucró a una menor de edad. Eso fue suficiente para que la Radio Cristal de Ecuador, que sería crucial en su carrera posterior, lo echara. Para que pasara varios años en los que su éxito arrollaba en otros países de Sudamérica pero no en su propio país. Hay algo específicamente cruel en eso. En ser leyenda afuera y problema adentro. En llenar estadios en países que no son el tuyo mientras en el tuyo prefieren ignorar tu existencia por razones que tienen tanto que ver con lo que hiciste como con la envidia de lo que eras. Porque había envidia. Las personas que lo conocieron de cerca lo mencionan con la franqueza de quien ya no tiene nada que ganar protegiéndolo. Había una gran admiración de las mujeres hacia Julio. Pero los hombres lo veían como una amenaza. Como alguien que con su sola presencia ponía en evidencia todo lo que ellos no tenían. Esa voz. Ese carisma. Esa capacidad para hacer que la gente en una habitación dejara de mirar a los demás. El talento extremo genera ese tipo de reacciones en las personas que no pueden ignorarlo pero tampoco pueden tolerarlo. Y Julio lo sabía. Vivía con eso. Con la admiración que en un país se convertía en hostilidad en otro. Con el éxito que en una ciudad le abría todas las puertas y en otra le cerraba exactamente las que más necesitaba abiertas. En 1975, 3 años antes de su muerte, Julio volvió a Ecuador para radicarse definitivamente. Y ocurrió algo que quienes estuvieron presentes recuerdan como uno de los momentos más emotivos de la historia musical ecuatoriana. En el balcón de Radio Cristal, el lugar que lo había expulsado, Julio Jaramillo brindó una serenata a su tierra. 15.000 personas en las calles de Guayaquil. 15.000 personas que habían crecido con sus canciones en las roculas de los bares. Que habían usado su voz para llorar sus propias penas en los momentos en que no tenían palabras propias. Que lo habían amado desde lejos mientras él vivía su vida accidentada de país en país. 15.000 personas que esa noche dejaron claro que el problema nunca había sido el amor. El problema había sido el miedo.
El miedo al hombre que era demasiado para que nadie pudiera estar completamente tranquilo a su lado. Pero ya era tarde para que ese reencuentro cambiara el rumbo de lo que venía. Julio Jaramillo tenía 41 años en 1975. Había pasado décadas sin decirle que no a nada. Sin aprender a distinguir entre el momento en que disfrutar se convierte en destruir. Sin construir las defensas que la mayoría de las personas construyen a medida que el cuerpo empieza a cobrar lo que ha gastado. El cuerpo de Julio había gastado mucho. En febrero de 1978, Julio Jaramillo tenía 43 años y un problema de cálculos biliares que requería intervención quirúrgica. No era una cirugía de alta complejidad en condiciones normales. En las condiciones en que estaba el cuerpo de Julio después de décadas de exceso, nada era de baja complejidad. Hubo complicaciones. El Ruiseñor de América murió en febrero de 1978. Y entonces ocurrió lo que siempre ocurre cuando se muere alguien a quien no supimos valorar en vida. El mundo recordó de repente todo lo que había fingido olvidar. 200.000 personas fueron a despedirlo. 200.000. Las mismas personas que lo habían ignorado. Los mismos hombres que lo habían visto como una amenaza. El mismo país que lo había expulsado y que tardó décadas en rendirle los homenajes que nunca llegaron mientras estaba vivo. No tuvo nunca un homenaje como los que tiene ahora, dijo la señora del pasillo, Fresia Saavedra, la mujer que había sido parte del principio de su historia. Los homenajes deberían recibirse en vida, para por lo menos disfrutarlos. Julio no los disfrutó. En 2017, casi 40 años después de su muerte, ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos en Miami. El reconocimiento de una industria que en vida siempre tuvo una relación complicada con lo que era. 40 años después. Hay algo en ese timín que duele de una manera específica. Que el mundo espere a que alguien ya no pueda escuchar su propio nombre siendo pronunciado con respeto para pronunciarlo con respeto. Que la leyenda sea más cómoda que el hombre. Que sea más fácil amar a alguien que ya no puede complicarte la existencia con su presencia real. Julio Jaramillo grabó más de 400 producciones musicales en sus 23 años de carrera. En su propio país muchos de esos discos son desconocidos porque el desorden de radicar en distintos países hizo que nadie llevara un registro completo de su obra. Se perdieron canciones. Se perdieron grabaciones. Se perdieron partes de lo que pudo haber sido un archivo completo del trabajo de uno de los artistas más importantes que produjo América Latina en el siglo XX. Se perdieron en sus noches de bohemia. En los mismos lugares donde se creó todo lo demás. Eso es la historia de Julio Jaramillo. No la historia del Ruiseñor de América. No la historia del intérprete extraordinario que con nuestro juramento se convirtió en símbolo de Ecuador y en voz reconocida en 10 países diferentes. La historia del hombre que no supo decirle que no a nada. Que construyó con esa incapacidad las canciones que definieron el dolor de un continente. Y que murió antes de que el continente le dijera completamente lo que valían. Hay una pregunta que esta historia deja abierta y que no tiene respuesta fácil. ¿Cuánto del genio de Julio Jaramillo dependía exactamente de las mismas cosas que lo destruyeron? ¿Podría haber existido esa voz con esa carga específica de emoción real en un hombre que hubiera dicho que no más seguido? ¿O la capacidad para transmitir ese tipo de tristeza que paraliza requería haber vivido con esa intensidad que no distingue entre lo que nutre y lo que consume? No lo sabemos. No hay manera de saberlo. Lo que sí sabemos es que Julio Jaramillo murió a los 43 años habiendo hecho en ese tiempo lo que muchos artistas no hacen en el doble de esa vida. Y que 200.000 personas fueron a despedirlo. No porque lo hubieran protegido mientras vivía. Sino porque cuando se fue entendieron, demasiado tarde como siempre, que lo que tenían no era un hombre con excesos incómodos. Era una voz que no iba a volver. Dime en los comentarios si conocías la historia completa de Julio Jaramillo. No la versión de la leyenda. La del hombre. La de las noches que no terminaban. La de los países que lo deportaron y los países que peleaban por apropiárselo. La de los homenajes que llegaron 40 años tarde. Y si hay una canción de Julio que te llegó de una manera que todavía no podés explicar completamente, escríbela abajo.
Porque esa canción probablemente fue compuesta en uno de esos momentos en que el ruiseñor de América estaba demasiado adentro de algo como para saber que estaba construyendo algo que iba a durar mucho más que él.